Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Escucha, todo va a estar bien entre nosotros, decía Isen cuando apenas la estaba cortejando. Viviremos felices para siempre, y quiero oír tantas voces infantiles como sea posible en nuestra casa. En aquel entonces, Claire no es que estuviera tan enamorada. El hombre de cabello oscuro le parecía una roca inquebrantable que la protegería de todas las preocupaciones. Además, su padre le decía, hija, no me queda mucho tiempo, ya sabes de mi corazón enfermo. Pronto seguiré a tu madre, y estaré tranquilo si te casas. Así fue como Claire, una mujer pequeña y frágil con suaves rizos castaños, creyó en las dulces palabras de su pretendiente más insistente. Fue después cuando comprendió que su relación era como la de un ajedrecista y un jugador de hockey. Hombres como Isen simplemente se dedican a conquistar, haciendo promesas excesivas y, si algo sale mal, no dudan en blandir el palo. O tal vez simplemente se aferraba, no a Isen, sino al sueño de no volver a estar sola nunca más, de tener a alguien confiable a su lado. Quizás se habría dado más tiempo para pensar, pero los médicos daban pronósticos cada vez peores para su padre, y empezó a apresurarse hacia el matrimonio. Ingenua, por supuesto, y tonta, pero Claire creía que si su padre asistía a la boda y se enteraba de su embarazo, se recuperaría milagrosamente y viviría mucho, mucho tiempo. Haré todo lo posible por amarte, le respondió ella en ese entonces. Habría valido la pena prestar atención a cómo la malicia desfiguró el rostro petulante de su prometido, pero como suele suceder, ella solo quería dejar de tener miedo por su padre y por su propia soledad. Por eso, empezó a distorsionar los hechos y a convencerse a sí misma de que lo había imaginado, que en realidad no era una nimiedad malintencionada. ¿Acaso él había demostrado sus sentimientos de alguna manera, había hecho algo por ella? En absoluto, solo hablaba sin parar. Claire, como hombre que te ama, siento que ya te necesito infinitamente, a ti y a nuestros futuros hijos. Solo confía en mí, todo estará bien, le dijo él con enfado. Y ella, como una tonta, le creyó. Su padre pagó la boda, pero no llegó a ver ese momento feliz. Ella estaba allí de pie, triste, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, no me avergüences, le siseó Isen. Todos pensarán que una polilla gris como tú me está haciendo un favor al casarse conmigo. Qué lástima que dijo eso después de firmar en el ayuntamiento, de lo contrario, ella habría huido de inmediato y lo habría olvidado para siempre. Lo siento, te sugerí posponer la boda debido al reciente funeral. Hace apenas una semana que perdió al ser más cercano y querido. ¿Eres estúpida o qué? ¿Y quién habría pagado la boda por segunda vez? ¿O acaso tu preciado papacito resucitaría de la tumba para soltar otro montón de dinero? Respondió bruscamente el recién estrenado esposo. De repente, Claire comenzó a desplomarse con todo y su voluminoso vestido de novia, y despertó ya en el suelo. Alguien le estaba dando agua para que volviera en sí. Isen también se transformó de repente, fingiendo ser un hombre dulce, atento, amable y maravilloso. Pero se parecía más a una peligrosa casita de jengibre donde algo muy malvado y peligroso espera a los que se pierden y creen en los dulces gratuitos. Vamos, cariño, recupérate, dijo Isen, deliberadamente en voz alta. Este es tu día, lo recordarás. Esto fue un error, sí, susurró ella, sin comprender aún dónde estaba. Y no se refería tanto a la boda como al bebé que se había concebido en su vientre. ¿Por qué se había embarazado de un hombre así? El bebé probablemente sería muy infeliz, y ella era una tonta. Sí, en eso Isen tenía razón, una egoísta tan tonta que solo ella podría haberse lanzado a una relación con un hombre terrible con la esperanza de que su padre mejorara. ¿Qué pasa, cariño? ¿De qué hablas? Isen la sacó sigilosamente del ruidoso salón del restaurante a una sala de descanso, y allí, de inmediato, empezó a hablar de otra manera. ¿Puedes calmarte ya, idiota? El error eres tú, ¿entiendes? No me habría metido contigo si no hubiera esperado que te tocara una parte considerable de las propiedades de tu padre. Pero resulta que él le transfirió todo en vida a su hermano.
Y a mí solo me tocó esta estúpida boda con una polilla gris. ¿Y cómo me esforcé, cómo me desviví? ¿Y qué recibí a cambio? Mi padre te odia, ¿lo sabías? Si no amara a mi padre, ¿para qué demonios te querría? Las últimas palabras fueron completamente incomprensibles. ¿Qué tenía que ver su suegro? Apenas lo conocía y ni siquiera había intercambiado un par de palabras con él. Su esposo no les permitía comunicarse, diciendo que de ello no saldría nada bueno. Tendremos un bebé, así que tendrás que esperar para el divorcio, dijo Claire a pesar de todo. Se había hecho 2 pruebas y ambas habían dado 2 líneas. Era hora de aceptar la nueva realidad, estaba embarazada. Esperar. Convertiré tu vida en un infierno si no solicitas el divorcio después de esta boda inútil. Yo mismo estoy soportando esta vergüenza solo porque he invitado a personas importantes para mi carrera y necesito mantener las apariencias. Si tu papacito no hubiera salido con la sorpresa de la herencia, no habría apostado por ti, gritó Isen, con el rostro enrojecido de ira. Claire misma no sabía por qué su padre le había transferido todos sus bienes en vida a su hermanastro, hijo de su primer matrimonio. Apenas conocía a Leo, y la situación solo se supo en el funeral. A Claire le quedó un pequeño y viejo apartamento en una zona de la ciudad que ya nadie repararía jamás, y eso era todo. Leo dijo algo extraño: créeme, tu padre quería protegerte. ¿A qué te refieres?, se sorprendió ella entonces, pero él dijo que aún no era el momento de hablar y que era mejor no saber nada por ahora. ¿Y cuándo llegaría ese momento? ¿Cuándo alguien le explicaría algo? No, el problema no era que de repente se hubiera quedado casi en la miseria, comenzó a dudar si su padre la había amado de verdad o si solo había estado fingiendo por algún propósito desconocido. Como lo hacía ahora su esposo. Eso era lo que le rompía el corazón y casi no la dejaba respirar. ¿Sabes qué, Isen? Saldré a tomar un poco de aire fresco, y luego fingiremos que todo está bien entre nosotros. Y no te preocupes, después de la boda no me volverás a ver, salvo quizás en el divorcio. E incluso eso se puede hacer por separado, dijo con calma. En su cabeza, solo había un pensamiento: huir de allí de inmediato, antes de volverse completamente loca. Así pasaron varias semanas. Se sentaba en su pequeño y viejo apartamento como una reclusa, saliendo solo de vez en cuando para comprar comida. Sin embargo, a Claire le costaba tragar bocado. Recordaba su humillación, llamó a un taxi y, con su voluminoso vestido de novia, ni siquiera pudo entrar debido al crinolina. Señora, primero cambies, pero rápido, que el taxímetro corre, le dijo con impaciencia el implacable hombre bigotudo al volante. Entonces, ella simplemente sacó unas tijeras de manicura de su bolso y, ante los ojos atónitos del conductor, con movimientos bruscos, más que cortar, rasgó la finísima tela. Finalmente, acabó con el odiado crinolina. Por suerte, había elegido ese modelo convertible. La vendedora le había dicho: quítese el crinolina para el segundo día y tendrá un vestido de novia estilo sirena. No tuvo que esperar al segundo día, había llegado el momento de convertirse en cualquier cosa con tal de escapar. El conductor la miraba con recelo durante todo el trayecto, temiendo que se le ocurriera hacerse algo a sí misma en el asiento trasero de su coche. Finalmente, no aguantó más y dijo: no es asunto mío dar consejos, pero los enamorados a menudo se reconcilian, y la vida todavía puede brillar con nuevos colores. Extrañamente, Claire se aferró a esas palabras. Esperaba que Isen la llamara, se arrepintiera, quizás incluso se alegrara por el nacimiento del bebé o de alguna manera recompusieran su relación. Y así, Claire se quedó paralizada, esperando una llamada salvadora que le diera al menos la ilusión temporal de que era necesaria, o al menos de que no tenía que decidir nada en el futuro inmediato. Estaba como herida por una bala perdida, o incluso por varias. Necesitaba reposar, sanar, esperar a que surgieran de nuevo algunos deseos o esperanzas, pero no ocurría nada de eso. Un hombre calvo y de aspecto severo, vestido con un traje caro, le trajo una citación de divorcio. Pero si él sabe que estoy embarazada, no puede divorciarse de mí. Bueno, impúgnelo. ¿A mí qué me importa? Cuanto más se pelean los de su clase, más nos enriquecemos nosotros.
Si todos se comportaran como personas, nos moriríamos de hambre. Perdone la franqueza. Pero no tengo dinero, ni fuerzas. Me han pasado tantas cosas, gimió ella estúpidamente, aunque sabía que a él no le importaba. El hombre calvo solo se encogió de hombros, como diciendo, ¿y a mí qué? No soy psicólogo para pobres ni estoy obligado a escucharla. Llame a alguna línea de ayuda gratuita. Luego, simplemente esperó su firma y le aconsejó no demorarse y no enfadar a su cliente. El señor Isen me lo contó todo. ¿Sabe qué tipo de vida llevaba usted? Así que no intente colgarle su carga. Acuda al verdadero padre, si es que sabe quién es. Vaya, las mujeres de hoy en día, no hay donde ponerles un sello. Claire entendió que su esposo la había calumniado, y las palabras de justificación se le atascaron en la garganta como un nudo. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tenía demostrarle algo a ese ser insensible al que solo le interesaba el dinero? Una semana después, llegó el momento de acudir a la cita. Decidió no gastar dinero en un taxi. No tenía fuerzas para ir a trabajar, había renunciado. Antes no había pensado en los ahorros, casi no tenía. Quiso llamar a su hermanastro, pero pensó que no estaba preparada para recibir otra bofetada y un sermón furioso del tipo, tú misma tienes la culpa. Y así, después de 2 transbordos en el metro y un viaje en autobús, caminaba lentamente hacia el lugar de otra humillación, tratando de no pensar en nada. Pero aún así, no podía evitar llorar. De repente, empezó a faltarle el aire y se sentó en una banca. Todavía tenía tiempo de sobra, Claire había salido con antelación hacia su nuevo patíbulo. Siempre había sido puntual. Probablemente era por el insoportable peso de todos los acontecimientos y, muy posiblemente, por el embarazo. Alguien le tocó la mano. ¿Te sientes mal? Divórciate de ese canalla lo antes posible. Y cuando vuelvas a casa, abre el tocador y mira detrás de la doble pared. Aún agradecerás a la vida por este día. ¿Cómo sabe usted lo del divorcio? Por alguna razón, Claire escuchó y memorizó claramente cada palabra. Luego vio que frente a ella estaba sentada una mujer de aspecto gitano y, cansada, dijo, ya entiendo. Vio a una mujer triste cerca de un lugar lúgubre donde la gente se divorcia. No tengo ni oro ni efectivo, no se haga ilusiones. Y no creeré en sus cuentos de hadas. Claire, no me hables así. Soy una buena mujer y no voy a pedirte nada. La mujer la miró a los ojos con seriedad, y su rostro le pareció familiar, pero Claire no podía recordar dónde ni cuándo la había visto. Escuche, simplemente déjeme en paz, pidió ella. Ya la habían engañado demasiadas veces últimamente y no tenía intención de soportar un caso más. Claro, no estaba claro de dónde sabía esa señora su nombre, pero quizás había mirado a escondidas sus documentos en el bolso mientras ella dormitaba. No te olvides del tocador y divórciate sin pensarlo. Y tú y yo nos volveremos a encontrar, pero para entonces todo estará mucho mejor para ti, prometió la mujer y se disolvió entre la multitud. ¡Qué divertido! Ahora tengo una misteriosa esperanza en un tocador, fue lo primero que pensó Claire. Y, por supuesto, al revisar su bolso, se alegró al darse cuenta de que no le habían robado nada. Isen llegó al juzgado, pero a Claire, por alguna razón, ya no le dolía tanto. El dolor por su padre ardía mucho más fuerte. Y, al fin y al cabo, ¿para qué necesita un niño un padre tan canalla? No era lo mejor que le podía pasar, pero al menos no era lo peor. Todo transcurrió sorprendentemente sin problemas, no había nada que repartir. Isen solo exigió el anillo que le había regalado. Ella misma quería devolverlo, lo había llevado consigo, así que se lo arrojó en ese mismo instante. Te deseo éxito, fue lo único que le dijo a modo de despedida. ¿Y quién te va a querer a ti? Le espetó él. A los tontos no se les enseña, solo se les atormenta, respondió Claire, extrañamente, con las palabras de su abuela, a quien tanto había querido. Lástima que se ahogó junto a su madre en aquel barco. Demasiadas pérdidas en los últimos 3 años. Incluso llegó a pensar, ¿y si mi padre le dejó todo a Leo porque se volvió loco y no soportó toda la carga? Esa idea le trajo un poco de alivio. Incluso sonrió.
Isen se apartó de ella de un salto y salió corriendo en un espasmo de ira. Y de repente, Claire comprendió que, aunque las palabras de la mujer sobre el tocador fueran mentira, ya estaba agradecida de que el destino la hubiera alejado de ese hombre estúpido e insensible. De regreso, Claire tomó un taxi. Decidió celebrar su pequeña victoria. La mujer no le había robado nada y ella no le había dado a su exmarido el placer de verla sufrir. Cuando llegó a casa, se miró en el espejo del viejo tocador de roble con hermosas tallas. Luego encontró un destornillador y quitó los tornillos que, efectivamente, ocultaban una pared trasera. Allí había una llave y una nota con la caligrafía de su padre. Claire, abre la vieja maleta azul que tu madre olvidó cuando se fue a su último viaje de negocios. Leo te contará el resto. Él es tu amigo. Claire no creía que su hermanastro la adorara precisamente, pero ya había dejado de sorprenderse por cualquier cosa. Abrió la cerradura de la maleta. Dentro había dinero en efectivo, y ni siquiera podía contar cuánto. Parecían varias decenas de miles de dólares. También había un teléfono con el número de Leo, y solo entonces recordó que su hermano nunca le había dado su número, aunque tampoco recordaba habérselo pedido. Decidió llamarlo de todos modos. Vaya, parece que te impresioné con mi disfraz de gitana. No en vano estudié para actor. Veámonos en la cafetería cerca de tu casa, te lo contaré todo, dijo su hermanastro, como si hubiera estado sentado esperando su llamada. ¿Cuándo? Preguntó ella, sin siquiera tener tiempo de sorprenderse de que él admitiera así, de buenas a primeras, que había sido la mujer gitana. Aunque, la verdad, los ojos grises y la nariz afilada eran los mismos. Ahora mismo. Llevo un buen rato por aquí, esperando a que llames, dijo Leo. Recordó que, al llegar, se había hecho otra prueba de embarazo. Aunque las dos pruebas habían mostrado 2 líneas, en la vida pasan cosas. Esta vez, la prueba mostraba una sola línea. E incluso si la mujer gitana era Leo, o él era ella, uno de ellos había sido, de todos modos, un profeta. Claro, todo había que comprobarlo, pero esto ya le daba una enorme esperanza de no tener que dar a luz a un hijo de un hombre así. Claire nunca se habría atrevido a deshacerse de un bebé, y aún así, se sentía feliz de que, posiblemente, no estuviera esperando a ningún niño. Esperó varios meses, como le pidió Leo. Actuó como si nada, no habló con nadie sobre el hecho de que de repente se había vuelto rica y que no esperaba a nadie, lo que se confirmó en una ecografía. Leo le contó una historia que todavía no le cabía en la cabeza. Resulta que el padre de Isen era enemigo del padre de Claire, y simplemente le ordenó a su hijo que se vengara de la hija de aquel a quien odiaba. Para ser más específicos, que se casara con ella, le quitara sus propiedades y, bajo ninguna circunstancia, tuvieran hijos juntos. En realidad, el padre de Claire no le había hecho nada malo al padre de Isen, este último era simplemente un envidioso fracasado que culpaba a todos de sus desgracias. Pero Isen amaba locamente a su padre, le obedecía y quería hacer todo exactamente como se lo habían ordenado. Así que los documentos falsos lograron convencer a Isen de que no obtendría nada de su prometida, y el falso embarazo también resultó ser una ayuda del destino. ¿Pero por qué papá no me dijo que no debía casarme con ese hombre horrible? Se sorprendió ella. Bueno, ¿quién iba a saberlo? Nuestro padre ya estaba muy mal cuando todo se supo. Y además, temía que si te lo contaba, pudieras perder al bebé. Al fin y al cabo, era su nieto. Así que simplemente lo vendió todo y te dejó esa maleta y la nota, concluyó Leo. Pero ahora ya no corres peligro. Isen y su padre huyeron al extranjero para ocultar un fraude relacionado con un enorme crédito que no devolvieron ni pensaban devolver, a no ser que fuera con tu dinero. Y yo que pensaba que eras el típico hermanastro malvado que se alegraba de que me quedara sin nada, sonrió Claire y preguntó, ¿y por qué te hiciste pasar por una gitana? Simplemente tenía que apoyarte y comunicarte en secreto lo del dinero. Si Isen nos hubiera visto juntos, habría levantado sospechas. Te estaba vigilando, explicó Leo. Y además, no en vano estudié en la escuela de teatro. Por cierto, estoy dispuesta a compartirlo, ya que todo salió tan bien.
Sé que mi padre no se portó muy bien cuando se separó de tu madre, su primera esposa. Incluso reclamó su parte del apartamento. A Claire le avergonzaba ese secreto familiar que había descubierto. Su madre había sido una buena mujer, pero hizo todo lo posible para que su esposo no viera a su primogénito. No te preocupes por eso, mi padre se reconcilió con nosotros y nos apoyó. Solo no pienses que tu padre le fue infiel a tu madre, no hubo nada de eso, pero siempre fuimos amigos, aclaró Leo. Bueno, entonces lo primero que haré será cambiar de apartamento. No quiero que, si Isen vuelve algún día, se presente para preguntar por nuestro hijo, que nunca existirá, compartió sus planes Claire. Buena decisión. Creo que soñabas con estudiar arquitectura y mudarte a Chicago, ¿recuerdo bien las palabras de papá? Vaya, lo sabes todo, eres como una auténtica gitana, Claire fingió estar enfadada. Claire, no digas eso. Soy una buena mujer y, como te prometí, nos hemos vuelto a encontrar y todo está mucho mejor para ti, dijo Leo con la voz de aquella mujer. Y Claire simplemente se dobló de la risa, en silencio, de pura felicidad. Y no era por el dinero, aunque quién lo rechazaría. Es que había aparecido en su vida una persona cercana y confiable.